la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi
Yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Buenos días, hoy es domingo 16 de enero del año 2022 y son las 11 de la mañana. Doy gracias a Dios por entrar nuevamente en sus hogares para ver la siguiente reflexión. El tema de este día es de tal manera, así es que se llama de tal manera. Bien, es un tema muy interesante que vamos a ver. Vamos a leer la palabra de Dios y en este día vamos a aprender cosas que no habíamos tocado. Va a ser pura Biblia, pero que Dios nos dé gracia para que todos estén atentos a lo que Dios va a decir. Entonces dice Isaías capítulo 1 versículo 11 y vamos a leer en tu pantalla, por favor. Y dice así: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra. Háblanos y ministranos, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que esta palabra llegue a nuestros corazones y haya un cambio radical en nosotros, Señor. Y lo haga, Señor, en nuestra vida, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, Señor, en toda nuestra familia, Señor, y poder compartir con los que no te conocen esta hermosa palabra. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Y el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Vamos a aprender algo muy importante. La mayoría no conocemos la magnitud del amor de Dios. No tenemos ni idea cuál es la magnitud del amor de Dios o del amor que Dios tiene para con nosotros. Esta reflexión de este día, eso es lo que vamos a ver. Entonces empezamos, por favor. Nuestro versículo clave dice Isaías 1:11, dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estaba un poco o muy molesto el Señor. Y él dice en las palabras que nos dice el profeta Isaías, dice: hastiado soy de vuestros holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Bueno, estaba muy tremenda la situación. Y esto verdaderamente lo vemos porque desde la historia de la humanidad siempre se ha visto y se ha visto envuelta en una desobediencia, en rebeldías, en conformismo y de pecado, logrando así separarse de Dios y vivir obedeciendo los deseos de la carne, nada con Dios. Por eso es importante que nosotros vemos que estas prácticas son tan antiguas como la vida misma. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios estaba viciado con los sacrificios y holocaustos, y Dios estaba también hastiado. Qué tremendo, esa revelación de Isaías nos pone mucho a pensar nosotros. Verdaderamente es algo que tenemos que reflexionar. Por eso Dios le revela a Isaías, este profeta sigue diciendo en esta misma línea, dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. O sea que Dios en su corazón, el anhelo, el deseo que tuvo para con nosotros es porque Él desea el bien. Por eso apártense y hagan el bien. Isaías habla muy claramente sobre este asunto. Por eso este profeta hermoso estaba recibiendo de Dios lo que sería la mayor revelación dada a la humanidad. Es algo maravilloso ver Isaías con estas revelaciones tan hermosas. ¿Y qué es lo que estaba revelando? El sacrificio de Jesús, el derramamiento.
el derramamiento de su sangre. Qué tremendo cuando vemos estas palabras tan hermosas al mismo tiempo, pero con una exhortación tremenda. Por eso sigue diciendo este hermoso profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18 y 19, en la versión TLA, dice lo siguiente, y vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Dice así: vengan ya, dice el Señor, vengan ya y vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Dios empieza, Él a través del profeta, a ver si discutimos en serio. Amén. Y quiere Dios ponernos de acuerdo, pues. Sí, dice, si ustedes me obedecen, sigue diciendo, si ustedes me obedecen, yo los voy a perdonar. Es lo que dice allí en su pantalla. Es lo que yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, dice. Pero yo los limpiaré, dice, con una promesa grande. Pero yo los limpiaré y les dejaré sus vestidos blancos como la nieve. Qué tremendo cuando vemos esto. El cansado nos llama a ponernos de acuerdo. Me queda allí en mi mente, ¿cómo es posible que Dios con su pueblo se ponga de acuerdo? Imagínense. Pero estaba hastiado, cansado de todo lo que hacía el pueblo de Israel. Las personas que en ese entonces, mejor dicho, el pueblo de Israel, se acostumbraron a llevar sacrificios para pagar sus pecados. Porque ¿quién no peca? Llenos estamos del pecado, pero ellos se acostumbraron, en este caso, a limpiar sus pecados, pero volvían a cometerlos. Así como hoy en día hay muchos cristianos que le piden a Dios perdón y al terminar de orar vuelven a sus propios pecados como si nada hubiera pasado o como si nada hubiera cambiado. Por eso es importante que nosotros vemos dos puntos acá. El primero que vamos a ver es el precio de la sangre. Como decía al principio, casi nosotros no tenemos idea del gran amor de Dios. Ni siquiera como creador de los cielos y de la tierra no captamos esto. Por eso es que menospreciamos muchas de sus indicaciones. Pero vamos a ver este día el punto número 1, que dice el precio de sangre. El precio de sangre. Ezequiel, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30, dice así, ahí lo tenemos en tu pantalla, y busqué entre ellos un hombre que se hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué tremendo cuando a través del profeta Ezequiel habla de querer un cambio de nosotros. Por eso dice, busqué entre todos los hombres, que alguien quisiese vallazo y que se pusiese en la brecha delante de mí y de la tierra. ¡Wow! Tremendo está esto. Para que yo no la destruyese. ¿Y saben qué pasó? Y dice nuestro Dios precioso a través del profeta Ezequiel, no lo hallé. Él está buscando hombres. Él está buscando, en realidad, hasta este tiempo sigue buscando hombres. Además de lo que vamos a leer, Él va buscando hombres y mujeres, jóvenes y niños, que se pongan en vallado en estos tiempos tan difíciles a favor de la tierra, porque la tierra se está siendo destruida con esta pandemia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Él busca a alguien, está buscando a alguien que se ponga en la brecha a favor de la tierra. Ni el sacrificio de los animales, ni el consejo de los profetas y sacerdotes fueron suficientes para lograr un cambio en el pueblo de Israel. Era necesario, pues, que Jesús, el Hijo de Dios, viniera para salvar al mundo de todos sus pecados. Eso es hermoso esto, pero nadie lo aprecia con tal magnitud que lo estamos viendo ahora mismo. Por eso, a través del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice dice la palabra de Dios, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice el mismo profeta, entonces dice, lo estamos leyendo en tu pantalla, entonces respondí yo, heme aquí,
envíame a mí. Qué maravilloso cuando vemos Isaías que está en este diálogo con Dios. Yo te puedo decir, si esta noche o esta mañana, perdón, tú puedes decirle al Señor como un compromiso futuro, heme aquí y envíame a mí. Qué interesante se pone y se pondría. Y ¿sabes qué? El gozo de Dios por encontrar hombres y mujeres, niños y jóvenes que se pongan en la brecha a favor de nuestra tierra, que en este momento está siendo destruida. Por eso era Dios que estaba hablando con el profeta Isaías. Pero imaginemos que fue Jesús el que estaba respondiendo al Padre. Vamos a imaginar un poquito que Jesús era el que estaba hablando con el Padre. Y Dios dijo, no hay nadie que pueda salvarnos. Ninguno de sus sacrificios que hagan en toda la tierra, por todos los tiempos, no va a ser suficiente. Viendo este diálogo que estamos imaginando, Jesús respondió, y yo creo que así lo hizo. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Padre. Envíame a mí. Qué interesante cuando vemos que Jesús, este diálogo que estamos platicando, el Hijo y el Padre. Y Dios, viendo esta situación, de que nada podía cambiar esta situación, Jesús, como hemos sabido, y vamos a leer después, Él vino. Por eso dice, Dios le reveló a través del profeta Isaías los padecimientos que Jesús enfrentaría. Qué tremendo cuando vemos la revelación clara de lo que Dios estaba haciendo con el profeta Isaías que nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 3 y 5, dice lo siguiente, leemos en tu pantalla. Vamos a leerlo. Dice, vayamos siguiéndolo, y si lo puedes leer, lo voy a leer despacio, para que quede ahí grabado en tu mente, ojos y corazón. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Luego sigue diciendo, lo leemos, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice la palabra, y por su llaga, y por esa preciosa llaga, fuimos todos curados. ¡Qué tremendo! Y esa revelación se la dio al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque no había quien interviniera para que Dios no destruyese la tierra. Y al no hallado, Jesús dijo, heme aquí. Heme aquí. Cuando vemos que Él estuvo dispuesto, como vemos más adelante, esto es maravilloso. Saber que se condolió el Padre y conjuntamente con mi Señor Jesús y tomaron una decisión de que Él viniera. Solo el poder de su sangre lograría expiar los pecados de toda la humanidad. Se hubieran acabado todos los animales, hubieran exterminado todos, pero no era suficiente, porque el pecado prevalecía allí y se hubieran acabado todos, pero Dios extiende su misericordia. ¿Por qué? Porque Él dijo que a través de un pequeño cordero, a través de ese holocausto, a través de ese sacrificio, iba a reconciliar al hombre de sus pecados. Por eso dice en Levítico 17:11, porque la vía de la carne en la sangre está, podemos leer en su pantalla. Y yo, dice el Señor, yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos da ese medio
a través de un animalito, un cordero sin mancha, como estaba establecido, ni nada, era lo más puro, lo primogénito, era un sacrificio para Dios, para expiación del pecado. Nos sigue diciendo el profeta Isaías en versículo 53, 7, dice, y es lo hermoso que podemos ver, que Dios mismo vio a través de lo que iba a suceder y se lo revela al profeta y dice, angustiado él. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Dice, angustiado él y afligido, leemos por favor. Léelo desde donde estás. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y sigue diciendo, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Y dice, enmudeció y no abrió su boca. Por eso es importante, sabemos que cuando alguien muere, matan un borreguito, ¿saben qué? No hace nada, no hace ningún ruido, dócilmente se deja matar. La redención, pues, de los pecados solo es posible a través de esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la sangre de Jesús. Por eso leemos ya en el Nuevo Testamento, podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, leemos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y sigue diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice, o sea, de nosotros. Miren nomás, con la sangre preciosa de Cristo, nos revelan como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso fue el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Pedro lo revela muy bien. En Hebreos 9:22 nos sigue diciendo algo importante Pablo en esta preciosa carta a los hebreos. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Estamos leyendo, y no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Qué tremendo lo podemos ver Pablo en esta preciosa revelación de lo que ya lo profetizado por Isaías ya se había consumado. Por eso Pablo, ya como un cristiano radical en este entonces, empieza a hablar sobre este hermoso sacrificio y derramamiento de sangre. Dice Hebreos, así porque algunas cosas se purificaban con fuego, es verdad, y otras con agua, también es verdad, pero lo relacionado con los pecados tenía que ser purificado con sangre. Con respecto a esto, esto quiere decir que requería un sacrificio o un holocausto. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para poder reconciliar aquello que se hubieran acabado los animales. Él con su propia vida vino a suplir y establecer una nueva relación con nuestro Padre Celestial. Es hermoso pues saber, como dice también el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 25 y 26, leemos algo muy interesante, dice, leemos en tu pantallita, no voy a leer un poco despacio, porque casi dice lo que estamos que predicar y lo que estamos llevando a cabo en esta mañana. Y no para ofrecerse muchas veces, ojo, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, que cada año con sangre ajena, y seguimos en el 26, de otra manera se hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, mi Señor, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de nosotros en medio del pecado.
Qué tremendo cuando vemos nuestro Señor cumpliendo con este hermoso sacrificio por amor a nosotros. Es por amor a nosotros que lo hizo, porque nos ama de tal manera, ¿no? Por eso podemos ver que reconciliados con Dios, podemos leer en Juan 3:16 algo que todos lo conocemos, pero no le damos la magnitud tan tremenda que es esta palabra y que debe tocar nuestros corazones para volvernos hacia nuestro Dios radicalmente. Juan 3:16, que todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera, dime allá, lo vamos a leer, por favor repitan esta parte, lo vamos a leer nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito, pues. Aquel diálogo famoso, heme aquí enviaré, he aquí, pero hijo, te van a destrozar, pero Él estuvo dispuesto como cordero ir al matadero por amor a nosotros, porque de tal manera Él nos ama. Entonces podemos ver que Él nos ama de tal manera, mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, que envió a su único Hijo. Esto significa que el amor de Dios es tan fuerte que estuvo dispuesto para dar en sacrificio lo más hermoso que Él tiene, que Él y el Padre que tenía, pues, para que a través de su Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo, el mundo fuera reconciliado con el Padre. Es por eso a veces hablamos que nos dio Él el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que vamos a reconciliar? Lo que está perdido. Aquello que tú y yo no hemos podido predicar. Aquellos que no hemos podido alcanzar. Esas almas en este tiempo que se están muriendo. Esas almas que no encuentran salida, esas almas que hacen un peregrinar desde Guatemala allá a la frontera de Estados Unidos y en esta migración tan tremenda, además de que nosotros somos 80 millones, que no conocemos la palabra de Dios, eso no nos duele para ir a predicar el Evangelio de tal manera, explicarles el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Por eso es motivante saber que como no conocemos en sí este amor tan grande, por eso nada nos conmueve para ir a predicar la palabra de Dios. Él nos escogió a nosotros para darnos ese hermoso ministerio que tú y yo tenemos. Pero en lugar de ir allá estamos escondidos. En lugar de ir allá nos estamos muriendo en nuestras casas. En lugar de ir allá no abrimos la boca para que sepan que hay una oportunidad para todos. Hebreos 12:2 sigue diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo estamos leyendo en tu pantalla, por favor. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Óiganlo bien, sufrió en la cruz menospreciando el oprobio. Y luego se sentó a la diestra del Padre, a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso cuando vemos nosotros este hermoso Hebreos 12:2, cómo es por eso nos indica que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y van a decir, ¿pero qué es esto? Menospreciando el oprobio. Pues significa que el oprobio es la deshonra, la vergüenza pública que sufrió, sus insultos, sus injurias que le decían, los golpes que le pagaron, los escupitazos que lo escupían, los golpes, las burlas y los azotes que recibió. Todo eso es oprobio. Menospreciándolo, con un solo propósito, que Él te amaba y estuvo dispuesto a hacerlo. Y aún sufriendo todo esto Jesús en la cruz, sufriendo todo eso a punto de entregar su vida, dice
con tanto amor para con nosotros. Y dijo así, y Jesús decía, Padre, 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 perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo cuando vemos estas palabras del Creador de los cielos y la tierra, que siendo escupitado, vergüenza pública, injurias, es más, desnudo, estaba ahí en la cruz del Calvario. Y decía, perdónalos, papá, porque ellos no saben lo que hacen. Y eso es lo más doloroso, que aún sabiendo todo esto que estamos platicando, no nos conduele, porque no conocemos, ni idea tenemos que nuestro Padre Celestial dio a través del diálogo, que todo lo que vimos, ofrenda para nosotros a su propio Hijo. En Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11, Pablo, en esta hermosa epístola, nos enseña tantas cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, leemos en tu pantalla, voy a ir lentamente para que avancemos en esta hermosa reflexión. Dice, el cual, leemos ahí, todos, empezamos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, repitámoslos, tomando forma de siervo, mi Dios, hecho semejante a los hombres, y estando mi Señor Jesús, leemos, estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Seguimos leyendo, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, leemos todos por favor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo leemos, de los que están en los cielos, wow, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y seguimos diciendo algo maravilloso. Y toda lengua, dime, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda potestad! Porque dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todo, ángeles, arcángeles, querubines y aún toda potestad demoníaca. Ahí se va a doblar. De los que estamos aquí en la tierra, todos nosotros, y aún los gobernantes van a doblar sus rodillas. Es todo lo que está en la tierra. Y además debajo, por si está ahí el infierno, se doblen. Es tan fuerte esta palabra. Y saben una cosa, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Papá. Qué tremendo. Esa es la autoridad, eso es lo que tenemos, porque Él estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo y tomó forma de nosotros. Y murió para darnos esta autoridad. Por eso es importante que el propósito de su muerte fue para reconciliarnos con Dios. Tenemos que saber que ese fue el propósito, una reconciliación con su creación Dios, porque de tal manera nos ama. Asimismo a nosotros nos fue dado ese precioso ministerio, como dije hace rato, para reconciliar todo lo que se está perdiendo y traer tantas almas a los pies del Señor.
Ese es el motivo. Por eso son todas estas lecturas que hemos dado. El propósito de su muerte fue reconciliarnos con Dios. Sin embargo, nosotros lo hemos menospreciado todo esto, por eso nos da miedo, andamos corriendo, aunque sí es cierto, la muerte está rondando, es verdad que estamos rondando, es verdad que se mueren a la diestra, a la siniestra, enfrente y atrás, se están muriendo, hermanos, parientes, los conocidos, los que conocíamos, pero se están muriendo, y nosotros hemos menospreciado este mensaje y lo hemos ignorado. Y por eso, por esa ignorancia y por ese menosprecio, nosotros nos hemos vuelto indolentes e indiferentes. No es así, mis hermanos. Esto que hemos platicado ahorita es un diálogo que aparece en la palabra de Dios. Hemos hecho unas lecturas bíblicas únicamente. Espero, Dios, que no se hayan dormido y estén atentos a la preciosa predicación de esta mañana. No hemos podido llevar esa salvación, ese precioso mensaje, no lo hemos podido llevar. No hemos podido llevar ese amor, ese hermoso amor que Dios tiene por toda esta humanidad. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Decía Jesús a través de sus profetas: ¿quiero yo la muerte del impío? No, yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Y luego sigue diciendo el Padre, y se vuelva hacia mí. Fíjense nada más, se vuelvan hacia Dios. Y Él dice todavía, el cual soy amplio en perdonar. Eso es lo que es. Eso es de tal manera, pues, cómo nos ama. Hemos sido demasiados apáticos. Por eso en muchas partes les digo, es necesario volverse hacia Dios. Es volverse a Dios de nuestros malos caminos. Es necesario volverse con una pasión hermosa, volvernos a enamorar de Dios. Él nos está extendiendo las manos. Él quiere esa reconciliación. Volvernos a Dios con una pasión increíble y sentir lo que Él tiene para nosotros, una compasión por los perdidos. Él quiere usarnos en este tiempo tan difíciles, en este tiempo apocalíptico. Tú y yo tenemos la oportunidad de alcanzar tanto perdido que se están muriendo sin el conocimiento de nuestro Padre Celestial o del sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesús. Hay una gran necesidad. La gente se está muriendo, hombre. La gente se está muriendo y no podemos ser indolentes. Debemos tomar en cuenta lo que Jesús hizo hace 2000 años, que partió el mundo en dos, un antes y un después. ¿Por qué lo partió? Porque estamos en la era cristiana. Y tú ni siquiera sabes por qué estás viviendo en la era cristiana, ni quién es mi jefe, quién es nuestro Señor. Por eso es importante que este precioso mensaje de ese hermoso sacrificio sea predicado hasta lo último de la tierra. De una u otra manera Él lo va a hacer, contigo y sin mí. Pero yo te quiero decir algo, tenemos que ser partícipes, porque está buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños que se pongan en la brecha a favor de la tierra, o sea, a favor de estos perdidos que no tienen ninguna esperanza y se están muriendo. Por eso vemos entonces que debemos muy tomar en cuenta, que nos motive esta enseñanza para conocer el amor de Dios, y esto nos anime a predicar este evangelio tan precioso. Aún así, nosotros que conocemos la palabra de Dios no hemos hecho la tarea.
tenemos que saber que es importante. Por eso dice, muchos estamos haciendo cosas. Yo no digo que no se hagan, pero te acuerdas, como dice Eclesiastés, haz lo que tengas que hacer ahorita, pero toma lo que tienes todavía por enfrente, que es la necesidad de predicar el Evangelio. En Apocalipsis, terminando ya, en Apocalipsis 2, 4, en la traducción TLA, es un mensaje para nosotros, como dice así. Leemos, por favor, en tu pantalla. Dice, sin embargo, todos leemos ¿qué? Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Te está hablando a ti y a mí, a esa esposa, a ese esposo, a ese joven, esos niños. Él está diciendo, sin embargo, repetimos, hay algo que no me gusta de ti. Dilo. Al que está a tu lado dice, sin embargo, te dice el Señor, hay algo que no me gusta de ti. Dile a papá, mamá, a tus hijos, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto. Díselo, como me amabas cuando tú te hiciste cristiano. Ya no me amas igual. En otra versión dice, en Reina Valera, que has dejado tu primer amor. Y dice, arrepiéntete. Y es verdad. ¿Por qué vemos? Porque Él nos sigue amando. Él sigue amándonos. Él sigue siendo un Dios de oportunidades. Él siempre ha sido un Dios de oportunidades, que extiende su amor y su misericordia, que es grande, muy grande, su amor y su misericordia para con nosotros. Él desea, anhela tener otra comunión, pero te dice a ti, a mí, que no hemos hecho la tarea. Te he amado con amor eterno, pero sabes, tengo contra ti algo, que ya no me amas cuando tú me conociste. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y por último vamos a decir esto, y esto sea para ti, que toque tu corazón, de tu hogar, de donde estás ahorita, que toque tu corazón, lo que te dice el Señor en esta mañana, como un lazo, como algo hermoso, que Él quiere reconciliarnos nuevamente para tomar el arado y ir a ver tantas necesidades que hay. Y dice Jehová, es una promesa grandísima lo que dice en Jeremías, que todos lo conocemos, pero que muy pocos lo vivimos. Que dice Jeremías 31:3, Jehová, leemos, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, leemos, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Aleluya. Con amor eterno te ama a ti, me ama a mí. Con amor eterno nos está dando una segunda oportunidad, tercera o muchas oportunidades, porque su amor para contigo y para con nosotros es un amor eterno. Por tanto, nos ha prolongado su hermosa y bella misericordia, inmerecible para nosotros. Pero así es el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender de que de tal manera nos has amado, Señor. De tal manera, tanto nos amas, Señor, que has dado a lo más hermoso para con nosotros, Señor. Nos has dado a tu Hijo unigénito, Señor. Aquel hombre que tú tuviste de acuerdo en darnos. Padre Santo, te damos gracias por ese precioso amor que nos tienes. Es un amor eterno, Padre Santo, con que tú profundamente nos has amado. Padre Santo, y ese precioso amor tan hermoso, Señor, que tal toca nuestros corazones, de tal manera que has prolongado tu amor y tu misericordia para con nosotros. Perdónanos, Señor, por no saber magnificar esta cosa, este hermoso amor increíble, Señor, que aún para nosotros, Señor, es algo increíble, porque, Señor, es tanto tu amor que eternamente nos has amado.
Wow, qué tremendo, que no te detuvo para nada, Señor, para enviar a reconciliarnos, Padre Celestial, para demostrar ese amor eterno a través de mi Señor y Salvador Jesucristo, porque de tal manera, Padre Celestial, nos has amado, de tal manera que diste a tu propio Hijo. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos y lo estaremos agradecidos para siempre, por los siglos de los siglos, darte la honra y la gloria, Señor. Amén.